Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando una nueva sesión de preguntas y respuestas en Radio Fitness Revolucionario. Empezamos hablando sobre tomar creatina en ayunas y sobre posibles interacciones entre la creatina y la cafeína y si por tanto sería no recomendable tomarlas juntas o tomar creatina con café. A continuación nos consultan sobre protocolos de limpieza o depuración del hígado y profundizo más en las cosas que podemos hacer para cuidar la salud de este importante órgano y también veremos algunas ideas absurdas que circulan por ahí. La siguiente pregunta es sobre los test de edad biológica que se venden en el mercado, por ejemplo los relojes epigenéticos, vemos si merecen la pena y cómo podemos tener una mejor idea de cuál es nuestra verdadera edad biológica. Después vemos si se logran beneficios con entrenamientos de fuerza cortos de tan solo 15 minutos y si es verdad que los hipopresivos son los mejores ejercicios para los abdominales. Y por último, cambiamos un poco de tercio y hablamos de la psicología evolucionista y analizo algunas de las críticas que recibe y lo aplicamos a un tema controvertido como es algunas diferencias psicológicas entre hombres y mujeres. Creo que son temas muy interesantes y varios de ellos nuevos, así que no te lo pierdas. Antes de pasar a la entrevista, un mensaje rápido de nuestros patrocinadores, Coffee Café y We Botanics. Coffee Café vende café de especialidad de alta calidad de muchas zonas del mundo y mi recomendación sería empezar con el pack de degustación para poder probar muchos de ellos. El café de especialidad no solo está más bueno, sino que al ser un grano de más calidad y someterse a un tueste ligero, preserva más polifenoles y, por ejemplo, hace unos meses se publicó un ensayo clínico donde se comparó el efecto en la composición corporal de café comercial normal, más tostado, con café de especialidad, con tueste más ligero, y este segundo tuvo un efecto más positivo, entre otros muchos ejemplos. Podéis echar un vistazo a todos los cafés de Coffee Café en su web, coffeecafe.com, deletreo koficafe.com, y tendréis un descuento del 10% con el código FR10. Y We Botanics, por su parte, es especialista en productos basados en cannabis, como aceite de CBD de alta calidad y distintos complementos alimenticios. Tienen, por ejemplo, una línea de productos orientados a la salud femenina, que es Canagin, una línea de colágenos de calidad, un triple magnesio y mucho más. Y en webotanics.com, deletreo también, WEBOTANIX, podéis usar el código FR10 para obtener un descuento. Y sin más, pasamos a vuestras preguntas. Hola. Bueno, mi pregunta es la siguiente. He empezado a utilizar creatina como suplemento, entonces lo que hago es tomarla por la mañana. También hago ayuno intermitente, es decir, intento pues espaciar desde la cena pues entre 12, 14 horas hasta la siguiente comida, lo que significa que en el desayuno lo único que tomo es café, sin azúcar. Entonces mi pregunta es si tomo la creatina junto con el café, puede haber alguna interacción, alguna interferencia, ¿eh? Y luego también quería saber eso, si la creatina interrumpe el ayuno intermitente. Bueno, muchas gracias y de nuevo enhorabuena por tu programa. Gracias por la pregunta o las preguntas, porque son dos distintas pero están relacionadas. Y empezando por la primera, sobre si hay problema en combinar creatina con cafeína, no tenemos una respuesta clara. Y esto es relevante porque tanto la creatina como la cafeína son de los mejores suplementos que tenemos para mejorar el rendimiento físico y ambos compuestos tienen beneficios adicionales para la salud, aunque funcionan por vías muy distintas. Y una diferencia importante entre ellas es que en la cafeína el momento de ingesta es muy relevante, mientras que en la creatina prácticamente no importa. Además, la cafeína es un estimulante y un consumo excesivo puede ser problemático, especialmente por la tarde o tomada en dosis altas pocas horas antes de acostarse. Por ejemplo, se acaba de publicar un estudio que analizaba la mortalidad general por enfermedad cardiovascular según el horario del consumo del café y se observó que el consumo de café se asociaba con menor mortalidad a cualquier hora, pero los que solo lo tomaban por la mañana tuvieron un beneficio mayor. Como siempre digo, el café es mucho más que cafeína, tiene cientos de polifenoles muy beneficiosos, pero si tomamos mucho café por la tarde, bueno, mucho o poco, dependiendo también de la sensibilidad de cada persona, ¿no? Pero al final vamos a interferir con el ritmo circadiano. Parece que no lo suficiente como para anular los beneficios del café, pero sí los reduce bastante. Entonces, como consejo, cafeína mejor solo por la mañana o quizás que el último café del día sea el de después de comer, pero ya no por la tarde o como mucho usar café descafeinado.
Y como decía, una diferencia importante entre la cafeína y la creatina es que con la cafeína el momento importa. La cafeína surge efecto poco después de tomarla, a los 20, 30, 40 minutos o menos, mientras que la creatina funciona por acumulación. Es decir, es el consumo diario o frecuente de creatina el que va llenando poco a poco las reservas musculares de fosfocreatina, y esto nos permite con el tiempo hacer alguna repetición más en el entrenamiento y por tanto ganar un poco más de fuerza, un poco más de músculo, pero no por tomar creatina antes de un entrenamiento vas a rendir mejor ahí en ese momento, porque funciona, como digo, por acumulación. Y sobre la pregunta concreta de si se pueden combinar o tomar a la vez, siento decir que no tenemos una respuesta definitiva. La idea de que la cafeína interfiere con la absorción o la acumulación de la creatina surgió en un estudio de 1996 que observó que al suplementar creatina y cafeína a la vez se anulaban los beneficios de la creatina en términos de producción máxima de fuerza. ¿Qué pasa? Que es un estudio bastante pobre, con solo 9 sujetos, que miraba además una variable muy concreta, solo una variable, que es la producción máxima de fuerza y a corto plazo. Por si esto fuera poco, fue un estudio cruzado, donde cada sujeto hacía los 2 brazos del estudio, es decir, primero tomaba creatina con cafeína y después solo creatina, o al revés, ¿no? Y dejaban 3 semanas entre una fase y otra. Pero claro, los niveles de creatina pueden mantenerse elevados más tiempo que ese, por lo que esto puede también desvirtuar o influir en los resultados del estudio. Hay algunos estudios posteriores que analizaron variables como el tiempo de relajación muscular y se observó que sí puede haber alguna interferencia si se toman a la vez, aunque no se estudió el efecto real en el rendimiento. Sin embargo, otros estudios, también pequeños, no encontraron un efecto perjudicial de combinar creatina y cafeína. Por tanto, los estudios que tenemos son pequeños, con problemas metodológicos, con resultados inconsistentes y, por tanto, no tenemos una respuesta clara a esta pregunta. Personalmente, mientras no tengamos estudios más grandes y mejor diseñados, yo recomiendo separar la ingesta por principio de precaución. Entonces, si tomas café o cafeína antes de entrenar, no añadas creatina ahí y toma la creatina después del entrenamiento o en cualquier momento, porque como dije antes, el momento de la ingesta de la creatina no es relevante de cara a elevar las reservas de fosfocreatina muscular. Y respecto a la duda de si rompe el ayuno, ahí es más claro que no. Tomar unos pocos gramos de creatina, que es una dosis normal de 3, 5, 6 gramos de creatina, no aporta prácticamente calorías, ni impacta la insulina, ni tiene ningún efecto relevante, así que por eso no te preocupes. ¿Qué tal, Marcos? Mi nombre es Samuel Rodríguez, desde Monterrey, México, y mi pregunta es relacionada con las limpiezas de hígado y de vesícula biliar, usando sales de Epsom, aceite de oliva y jugos cítricos, si has leído acerca de ello y si consideras que es un método seguro o efectivo para mejorar el funcionamiento del hígado y acelerar el metabolismo. Muchas gracias por tu podcast. Gracias por la pregunta, Samuel. Es un tema interesante en el que se mezcla mucha charlatanería y terapia sin evidencia con ciencia real y cosas que sí pueden ayudar. Para empezar, es evidente que el hígado es un órgano fundamental para la salud, con multitud de funciones. Participa, por ejemplo, en el metabolismo y la regulación de nutrientes. Por ejemplo, almacena glucosa en forma de glucógeno, regula los niveles de glucosa en sangre, sintetiza colesterol, lipoproteínas, filtra y elimina toxinas, medicamentos y alcohol del torrente sanguíneo, produce la bilis, que es un líquido esencial para la digestión y absorción de las grasas, sirve como almacén de vitaminas y minerales, metaboliza hormonas como cortisol o estrógeno, regulando sus niveles en el cuerpo, etcétera, etcétera. Y por tanto, si este órgano funciona mal, pues nuestra salud lo va a notar. ¿Y cómo podemos saber si nuestro hígado funciona bien? Pues analizando primero marcadores como las enzimas hepáticas que aparecen en las analíticas clásicas, ¿no? Como la ALT, la AST, la GGT, la fosfatasa alcalina, los niveles de proteínas como la albúmina también pueden ayudarnos a evaluar su estado, también la bilirrubina y otros marcadores que en conjunto nos pueden dar una foto del estado de funcionamiento del hígado. Y después hay pruebas también de imagen, como ecografías para ver el nivel de grasa en el hígado, diagnosticar hígado graso o incluso cirrosis, aunque bueno, incluso sin ecografía se puede estimar, ¿no? Por ejemplo, niveles muy altos de triglicéridos en sangre suele asociarse con hígado graso o alteraciones en plaquetas o glóbulos rojos puede sugerir cirrosis.
¿Y por qué explico esto? Porque en los enfoques alternativos se recomiendan muchas veces estrategias de depuración como las que comentas en tu pregunta, sin entender realmente cuál es el problema y con estrategias que no tienen ninguna evidencia. Creo que el protocolo al que te refieres es el de Andreas Moritz, que consiste en tomar la sal de Epsom como laxante, combinado con cantidades altas de aceite de oliva, zumo de cítricos y después edemas para expulsar las piedras que se supone que se liberan aquí, ¿no? Pero como digo, no hay evidencia real de que esto tenga ningún beneficio. Hay anécdotas de gente que supuestamente expulsa cálculos, ¿no? Esos cálculos biliares, pero cuando se ha analizado químicamente estos supuestos cálculos, pues vemos que no contienen componentes típicos de cálculos biliares como colesterol cristalizado, bilirrubinato de calcio, y lo que parece es que este protocolo, al combinar esos ingredientes, ¿no? Pues produce aglomeraciones de aceite de oliva, jugo de cítricos y sales biliares saponificadas, y que esto es realmente lo que se expulsa. Es decir, eso que muchos reportan como muestra de funcionamiento de esta depuración es realmente algo nuevo causado por el protocolo. No es algo malo que estemos eliminando gracias a este protocolo u otros similares que, como digo, no tienen ninguna evidencia ni lógica ni fisiológica. La realidad es que el hígado no necesita limpieza como tal, está diseñado para desintoxicarse de manera natural mediante procesos enzimáticos complejos, tiene las fases 1 y 2 de biotransformación. Lo que sí podemos hacer, por supuesto, es implementar ciertos hábitos, darle ciertos nutrientes o incluso suplementos que pueden ayudar a que estos procesos funcionen mejor, y es lo que voy a comentar brevemente. Bueno, y antes de pasar a eso, también quiero desmentir esta idea de que el hígado acumula toxinas que requieren limpieza, porque no funciona así, ¿no? O sea, las toxinas no se almacenan como depósitos en el hígado, sino que son metabolizadas y excretadas continuamente. Es decir, esta analogía del hígado como un filtro no es correcta, no actúa como un filtro, sino más bien como una planta química que reacciona con estos compuestos y los elimina, no los acumula. Pero pasando ya a lo práctico, hay cosas que sin duda podemos hacer para mejorar nuestra función hepática, para proteger nuestro hígado. Y por suerte, la base de todo esto no es distinta que para mantener una buena salud general, ¿no? Por ejemplo, el ejercicio es tremendamente protector del hígado, llevar una buena dieta también, y al revés, una mala dieta con exceso calórico, con mucho azúcar refinado, pues va a contribuir al hígado graso, y esto va a interferir con el funcionamiento normal del hígado, ¿no? O si tienes sobrepeso, perder grasa te va a ayudar mucho más que cualquier protocolo de depuración hepática, ¿no? Por ejemplo, un estudio publicado en The Lancet en 2021 concluyó que una pérdida de peso de entre el 7 y el 10% puede revertir significativamente la esteatosis hepática o el hígado graso. Lo mismo con el alcohol. El consumo excesivo de alcohol sabemos que es una de las principales causas de enfermedad hepática, y la abstinencia o reducción significativa del consumo de alcohol permite al hígado regenerarse. Otro enemigo típico del hígado es el uso indiscriminado de medicamentos como paracetamol, que puede causar daño hepático, y de hecho un estudio concluyó que el paracetamol es la principal causa de insuficiencia hepática aguda en países desarrollados, y mucha gente toma paracetamoles como si fueran chicles, ¿no? Y en personas con hígados ya cargados sería mejor el ibuprofeno, o al menos a nivel hepático. Respecto a la dieta, hay nutrientes o compuestos específicos que participan en los procesos de desintoxicación del hígado, como el sulforafano, presente en verduras crucíferas, en brócoli, en coles de Bruselas. También se ha visto efecto positivo con cilantro, con cúrcuma, con ajo. La colina es un nutriente muy importante también para el hígado y para reducir el hígado graso, y el huevo es, por ejemplo, uno de los alimentos más ricos en colina. El consumo moderado de café, entre 2 y 4 tazas al día, se asocia también con un menor riesgo de fibrosis, de cirrosis y de cáncer hepático debido a sus compuestos antioxidantes y antiinflamatorios. Y a nivel de suplementación, se ha visto que la glicina y la N-acetilcisteína o NAC potencian la producción de glutatión, que juega también un papel central en la desintoxicación del hígado, y son compuestos de los que hablo también en mi libro Vive Más. La proteína de suero, por su parte, es rica en cisteína, y se ha visto que su consumo regular protege también la función hepática al elevar seguramente el glutatión. Hay bastante evidencia positiva sobre la silimarina, el famoso cardo mariano, pero hay que tener cuidado porque afecta el citocromo P450, que es una familia enzimática que participa sobre todo en la fase 1 del hígado, en la metabolización de muchos fármacos como estatinas, como anticonceptivos orales, como algunos antidepresivos, y por eso si tomas estos fármacos pues debes tener cuidado con este suplemento porque puede afectar su metabolización, o lo mismo con el zumo de pomelo, que también interfiere en este proceso.
Entonces, en resumen, la función de nuestro hígado va a depender en primer lugar de nuestros hábitos generales, de hacer ejercicio, de comer bien, de no tener sobrepeso, de limitar la exposición a tóxicos, que no lo comenté antes y obviamente influye, aunque es algo más difícil de controlar. Y después hay ciertos compuestos, ciertos suplementos que pueden ayudar a potenciar esta función y que recomiendo incluir también de manera regular, y otros como el cardomariano que podemos usar de manera más puntual y con un poco más de cuidado. Y ahora que he mencionado los tóxicos, veo que no he hablado de la sauna, que justo publiqué la semana pasada un vídeo en mi canal de YouTube, y sabemos que expulsamos cierta cantidad de metales pesados, de pesticidas, de compuestos como BPAs a través del sudor. Entonces, todo lo que nos haga sudar mucho, como sauna, como ejercicio, es también positivo, pero obviamente es algo muy secundario respecto al papel que tiene nuestro hígado. Y personalmente me centraría en todo esto que tiene evidencia científica, que sabemos cómo actúa, y huiría de protocolos alternativos sin evidencia. Hola Marcos, soy María y en primer lugar quería agradecerte por todo el contenido que compartes, ya que nos ayudas muchísimo a mejorar en nuestra salud y en nuestros hábitos. Mi pregunta es sobre los test de edad biológica que se están popularizando últimamente. Considerando que suelen ser bastante costosos, ¿crees que merece la pena invertir en este tipo de análisis? ¿Realmente aportan información útil para guiar nuestras decisiones de salud? Muchísimas gracias por tu trabajo y un saludo. Gracias por la pregunta, María. Es un tema muy interesante que cubro en mi libro Vive Más, y para empezar voy a leer un fragmento donde introduzco este concepto. Como acabamos de explicar, el principal factor de riesgo en la mayoría de las enfermedades crónicas modernas es la edad. Esta información podría parecer inútil porque la edad no es algo sobre lo que podamos actuar, es la que es y avanza para todos a la misma velocidad. Cada giro de la Tierra alrededor del Sol añade un año más, a todos por igual. Sin embargo, es evidente que el paso del tiempo no tiene el mismo efecto en todos los cuerpos. Algunas personas de 70 años corren maratones y otras se fatigan subiendo unos escalones. Su edad cronológica es la misma, pero su edad biológica es muy distinta. Y por suerte, la edad que predice el riesgo de enfermar no es la cronológica, sino la biológica. Una persona de 50 años con una edad biológica de 40 tendrá el mismo riesgo promedio de enfermar que las personas de esa edad. Y al revés, si su edad biológica es de 60 años, tendrá el mismo riesgo que la población de esa edad. Podríamos, por tanto, definir la edad biológica como la capacidad funcional de nuestro cuerpo o también como la acumulación de daños asociados al envejecimiento. Y, como veremos, esta edad biológica es moldeable, puede incluso fluir en la dirección opuesta. Podemos rejuvenecer. Bueno, y es que os comento que el problema está precisamente en medir o estimar esta edad biológica, porque no hay una forma estándar y precisa de hacerlo, sino que todo lo que tenemos son aproximaciones. En tu pregunta te refieres seguramente a los test epigenéticos, que se consideran el estándar de oro para medir la edad biológica, pero hay variaciones importantes entre los distintos algoritmos. En mi caso, por ejemplo, que me hice el test el año pasado, había una diferencia de 5 años en función del algoritmo utilizado con la misma muestra de sangre. Me hice también otro test epigenético que mide la velocidad de envejecimiento, también a nivel epigenético, como digo, que es el Dunning-Pace, que es el más estudiado en este sentido, y me salió muy bajo, 0,76, que indicaría que por cada año que pasa solo envejezco 0,76 años, o en otras palabras, mi edad biológica avanza un 24% más lento que mi edad cronológica. Me gustaría pensar que es verdad, pero lo veo demasiado optimista. Además, se ha visto que estos relojes epigenéticos son bastante sensibles a procesos infecciosos, al estrés, y si te mides la edad epigenética en estas condiciones, pues puede llevar a engaño o salir una medida bastante distorsionada. En mi caso, hice este test porque siempre estoy probando cosas, pero me costó como 300 euros con la compañía True Diagnostic y no es algo que recomendaría para la población general. Creo que no está todavía suficientemente maduro. Además, hay otras formas más sencillas y baratas de estimar la edad biológica que nos da una indicación de cómo estamos. Por ejemplo, con nuestras analíticas de sangre podemos sacar el PhenoAge, que se basa en 10 marcadores analíticos, ¿no? Como albúmina, glucosa, proteína C reactiva y otros más. Me gustan especialmente los test basados en pruebas funcionales, o también sabemos que cómo nos vemos o nuestra apariencia externa tiene correlación con nuestro estado interno, que es un tema que también desarrollo en mi libro Vive Más. Y dado que todos los marcadores tienen sus limitaciones, yo recomiendo hacer una media ponderada de todos ellos o de los más importantes y seguramente eso es lo que más se acerque a tu edad biológica real.
Como decía, yo doy especial importancia a las pruebas funcionales porque son las que han demostrado mejor poder predictivo y sería una combinación de pruebas de fuerza, de capacidad cardiorrespiratoria, de equilibrio, de tiempo de reacción. Y si, por ejemplo, tienes 40 años cronológicos, pero tu resultado en este tipo de pruebas se parece más al promedio de personas de 30 años, pues tu edad biológica estará más cerca de ese número. Y al revés, si tus resultados se parecen más al promedio de personas de 50, pues tu edad biológica estará más cerca de 50. Y de hecho, los que asistáis al evento del 1 y 2 de marzo en Mallorca, pues os haremos una versión reducida de esto para que os llevéis una evaluación de vuestra edad biológica en base a vuestro estado actual y sepáis cómo hacer el seguimiento futuro. Pero bueno, hablaremos de muchas más cosas en realidad. Y en tu consulta preguntabas específicamente si estos test nos dan información útil o accionable, ¿no? Y en realidad los test epigenéticos te dan un número global que no te ayuda tampoco mucho a identificar dónde estás peor. Sin embargo, si complementas ese número con las pruebas funcionales que menciono y marcadores de sangre y otros valores, pues tienes mucha más información, ¿no? Si sabes que estás especialmente mal en fuerza, pues ya sabes que mejorar eso es lo que más te va a ayudar, o en resistencia, o en equilibrio, o si te sale un par de marcadores fuera de rango, pues ya sabes que esos son los que tienes que trabajar, etcétera, etcétera. Y en resumidas cuentas, soy muy partidario de contar con toda esta información agregada, porque además hay algoritmos que a partir de varios de estos datos son capaces de darte una aproximación de tu edad biológica equivalente a los relojes epigenéticos, pero con menor coste. De hecho, yo estoy trabajando con una de estas compañías y en las próximas semanas os contaré más, así que si os interesa estar actualizados, no olvidéis suscribiros a mi lista, fitnessrevolucionario.com/lista, y tendréis más información pronto, o por supuesto venir al evento de Mallorca, pero el sábado 1 de marzo está ya lleno y el domingo 2 de marzo nos quedan solo 5 plazas, así que si te interesa, date prisa. Buenos días, Marcos. Soy Rubén, de Barcelona. Y bueno, primero de todo agradecer tu labor de divulgación. Es un trabajo que encuentro súper preciso, científico y elocuente. Y bueno, que menos que primero de todo agradecértelo, de verdad. Muchas gracias. El primer libro tuyo que me leí fue El Invicto, el cual me pareció fascinante y bueno, ahora he comenzado a leer con bastante motivación Desencadenado, sobre el que quería hacerte la consulta. Y esta sería si se perderían muchos beneficios al reducir a la mitad el tiempo de entreno. Por ejemplo, en vez de 7 minutos por pirámide, hacer 3,5-4, en vez de 3 supersets, hacer 1-2, etc. Lo digo porque suelo entrenar por la mañana antes de trabajar, donde incluyo unos 4 minutos de HIIT y 15 de fuerza. En estos 15 de fuerza es donde me gustaría intentar aplicar tu plan de entreno. La verdad que no tengo mucho más tiempo y bueno, al trabajar en el sector de la jardinería tampoco puedo pasarme mucho con la intensidad de estos entrenos si después he de trabajar. Y también por las tardes, bueno, alguna tarde escalo, alguna otra tarde hago yoga, salgo a correr y me es muy difícil introducirlo ahí también. Entonces, bueno, quería saber tu punto de vista sobre el tema. Otra de las dudas que me asaltan es sobre las duchas de agua fría después de este tipo de entrenos. No sé si sería contraproducente o no a la hora de ganar masa muscular. Y bueno, ya que el plan de entreno tiene su ejercicio extra, pues ahí va otra preguntilla extra, por si te apetece responder. Y esta sería, ¿qué opinas de la controversia que se está viendo entre abdominales y hipopresivas? Hay ciertos profesionales que afirman que las abdominales hiperestimulan y bloquean el diafragma y que algunas incluso acortan el psoas. Bueno, es algo que genera cierta inquietud a la hora de entrenar y bueno, también me gustaría saber tu punto de vista. Pues nada, Marcos, muchas gracias por tu tiempo y nuevamente muchas gracias por todo tu trabajo. Un abrazo. Gracias por las preguntas, Rubén. Sobre acortar las sesiones de desencadenado, pues no es lo ideal. Obviamente es mejor hacer el entrenamiento completo, pero hacer eso es mucho mejor que nada, ¿no? Y en tu caso, además, tienes una profesión activa, haces otras actividades, dices que escalas, que haces yoga, que corres. Pues bueno, con esas sesiones más cortas de 15 minutos, trabajas un poco ese componente de fuerza que te va a venir muy bien, aunque no sea el entrenamiento completo. Y la mejor forma de hacerlo es reduciendo las series de cada ejercicio, ¿no? Pues haces 2 en vez de 3, o en los entrenamientos que son por pirámide reduces el tiempo, o cuando sean por rondas, pues haces menos rondas y ya está. En relación a la ducha fría después de entrenar, no hay problema. Supongo que lo dices porque es verdad que hay algunos estudios que han visto que la inmersión en agua fría después del entrenamiento de fuerza inhibe algunas de las adaptaciones y reduciría, por tanto, ligeramente las ganancias musculares. Pero estamos hablando de estímulos muy intensos. Por ejemplo, en algún caso de estos estudios se usaban 10 minutos de inmersión en agua fría, o sea, a menos de 10 grados, lo cual es mucho más intenso que simplemente darse una ducha con agua fría de un par de minutos, que no es
suficientemente intenso como para tener este tipo de impacto negativo. Dicho esto, es verdad que después de entrenar es más recomendable el calor que el frío. Y como dije antes, podéis ver el vídeo que publiqué sobre los beneficios de la sauna en mi canal de YouTube. Y respecto a los abdominales hipopresivos, pues creo que algunas personas atacan a otras estrategias para trabajar los abdominales como una forma casi más de viralizarse en redes sociales, porque es muy fácil llamar la atención si sales en un reel, en un vídeo diciendo no hagas planchas, que son malísimas, que te destrozan la lumbar, o no hagas levantamientos de piernas porque acortas los flexores, ¿no? Y por desgracia he visto este tipo de contenido, pero es equivocado. O sea, las planchas son un buen ejercicio para los abdominales, los levantamientos de piernas también, igual que otros muchos, y esto no es o no debería ser una pelea de estos ejercicios versus hipopresivos. Los hipopresivos tienen su función, por supuesto, pero no pueden reemplazar los abdominales clásicos que tienen mucha más transferencia además a la práctica deportiva. Y por su parte, los hipopresivos son útiles. Por ejemplo, se han visto que mejoran el tono del suelo pélvico. De hecho, diría que es casi lo único para lo que tienen algo de evidencia. Y está bien incluirlos, pero si alguien los plantea como la mejor o la única forma de trabajar los abdominales y ataca al resto de enfoques, pues o no sabe de lo que habla, o lo sabe, pero su objetivo es más perseguir seguidores y atención que perseguir la verdad. Hola, buenas. Saludos a Marcos y a audiencia desde Uruguay. En este caso quería hacer una pregunta acerca de la psicología evolucionista. En este podcast se habla mucho acerca de cómo nuestros genes se forjaron en el Paleolítico y cómo nuestra biología sigue esperando ciertos estímulos desde el movimiento hasta la alimentación y pasando también por el descanso y demás. Aunque no se habla tanto acerca de cómo nuestra evolución rige nuestra psicología o comportamiento general, que es más lo que intenta explicar la psicología evolucionista. Es una ciencia bastante polémica, tal vez a veces peca un poco del extremismo de tratar de explicar comportamientos que vemos hoy en día, tanto en hombres como en mujeres, que tal vez sean más bien rigidos por la cultura, como puramente biológicos o regidos por nuestros genes. Así que bueno, me parece que sería interesante traer este tópico a la mesa y bueno, y me gustaría saber tu opinión, qué tanto te parece que es ciencia, qué tanto es pseudociencia, como se le ha tachado muchas veces, y qué tanta validez te parece que tiene. Me parece que sería una discusión interesante, así que bueno, la verdad que me gustaría saber tu opinión. Muchas gracias por la pregunta y mi opinión sobre la psicología evolucionista es que es una ciencia, ¿vale? No tengo dudas, no es una pseudociencia, pero toca aspectos bastante ideologizados o politizados y eso hace que enfrente ataques desde un lado, que es principalmente la izquierda, y también que sea pervertida desde otro lado, principalmente la derecha, y ahora veremos por qué. Pero desde el punto de vista científico es evidente que tanto nuestro cerebro como nuestra psicología pues han sido moldeados por la selección natural a lo largo de cientos de miles de años o millones de años, si contamos a nuestros ancestros más lejanos, de igual manera que esa selección natural ha moldeado nuestros ojos o nuestras manos, ¿no? Como decía Tadeusz Dostoyevsky, nada en biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución, y eso incluye también nuestra mente o nuestros rasgos psicológicos. Y esto no niega para nada el papel de la cultura, que por supuesto es muy importante en los humanos. De hecho, genes y cultura coevolucionaron y se retroalimentan. Es decir, la cultura emana de una genética concreta. O sea, los comportamientos culturales no surgen en un vacío, están condicionados y limitados por nuestros genes. Pero después esa cultura influye de vuelta sobre los genes y así sucesivamente. Y sería absurdo pensar que la evolución, la selección natural, solo actúa del cuello para abajo, ¿no? O sea, evidentemente actúa también sobre el cerebro, sobre la mente, sobre comportamientos que vienen ya programados en nuestra psicología. Y me refería antes a esa pelea de izquierda-derecha porque en general desde la izquierda siempre ha habido una defensa mayor de nuestra capacidad de adaptación, ¿no? Como que los humanos nacemos con un cerebro en blanco y que puede ser moldeado como plastilina por la cultura, o que los únicos instintos que tenemos son por la comida, quizá por el sexo y poco más, y que todo el resto de pensamientos o de comportamientos son modificables a nuestro antojo a través de la socialización. Esta es la famosa teoría de la tabula rasa o tabla rasa de John Locke, que ha tenido mucha influencia en la psicología y que todavía es asumida por muchos, a pesar de no encajar con lo que conocemos del cerebro y con los datos de muchos estudios. Y para profundizar sobre esto, aconsejo el libro con el mismo nombre, La tabla rasa, de Steven Pinker, que tiene el subtítulo La negación moderna de la naturaleza humana y que profundiza bastante en este tema.
Y sabiendo que no nacemos como una tabla rasa, sino que venimos cargados con una gran cantidad de procesos mentales, lo que intenta la psicología evolucionista es entender cuáles son esos procesos, esos rasgos psicológicos y qué impacto tienen después en nuestro comportamiento actual. Y de hecho es imposible entender la naturaleza humana si no es desde este prisma de la psicología evolucionista. Y para ello, para avanzar en este entendimiento, sigue el método científico, porque es una ciencia. O sea, una crítica común es que la psicología evolucionista no es más que una serie de historias a posteriori, pero eso no es verdad. Los psicólogos evolucionistas utilizan métodos científicos, métodos rigurosos, ¿no? Combinan datos de antropología, de biología, de arqueología, estudios comparativos con otras especies para ver qué es distinto y qué es similar. En definitiva, como en cualquier ciencia, se plantean hipótesis y después se recopilan multitud de datos y se hacen experimentos para ver si esas hipótesis se cumplen o no se cumplen. Y a veces para criticar esta disciplina se usan ejemplos de hipótesis que eran comúnmente aceptadas hace unas décadas y que al recabar más datos y hacer más experimentos pues se ha visto que no eran correctas y se han descartado. Pero esto pasa en todas las ciencias y más en las ciencias entre comillas blandas o ciencias sociales, que varían mucho más en función del contexto de los experimentos. Como dicen, es fácil estudiar los electrones porque no tienen emociones y se comportan siempre igual, pero los humanos somos mucho más variables, somos mucho más difíciles de predecir. Pero vamos, esa crítica la podríamos hacer, la podríamos extender a toda la psicología y concluir que toda la psicología es una pseudociencia, pero es una postura absurda, ¿no? Otra crítica es que la psicología evolucionista es demasiado reduccionista, ¿no? Se argumenta que reduce los comportamientos humanos a meras respuestas biológicas, pero tampoco es verdad. O sea, no conozco ningún psicólogo evolucionista que niegue la enorme influencia de la cultura o del aprendizaje. Y de hecho se busca entender cómo las predisposiciones biológicas interactúan con el entorno social y cultural. Y tan absurdo sería negar una cosa como negar la otra, ¿no? Pero en el fondo, creo que la principal crítica, como decía, viene más por el miedo a que la psicología evolucionista se use para justificar ciertas normas culturales o ciertas tradiciones. Y uno de los campos de minas o más controversiales de esta ciencia es el que comentas en tu pregunta, ¿no? Que es el de diferencias entre hombres y mujeres. Por ejemplo, aplicando la psicología evolucionista, podríamos plantear una hipótesis, que es que las mujeres sienten una conexión más fuerte con sus bebés que los hombres, ¿no? Ya que un bebé, pues antes necesitaba más a su madre que a su padre, porque el bebé tenía que ser amamantado, lo cual hace cientos de miles de años pues lo podía hacer solo la madre, y el padre tendría una mayor responsabilidad pues en la protección, en proveer alimento para la madre y complementar la alimentación del bebé, y no sufriría tanto al separarse del bebé. Y muchos estudios indican que esta hipótesis tiene cierta validez, que en general es así. Pero claro, esto podría hacer que algunos sectores más conservadores, ¿no? De nuevo, más a la derecha, pues usasen esto como evidencia de que el lugar de la mujer es en el hogar y que hay que imponer los roles tradicionales de género, ¿no? A eso me refería con la perversión que se puede hacer a veces de esta ciencia, pero es un problema que no es de la ciencia en sí, es de cómo se interpreta. Y una vez más, la psicología evolucionista solo busca explicar el por qué, no intenta justificar nada. O sea, lo que nos parece bueno como sociedad hoy, en el mundo moderno, no tiene por qué coincidir con cómo vivíamos hace 20.000 años, ¿no? Porque los peligros y las necesidades pues, eran muy distintas antes que ahora. Creo que he hablado alguna vez de las dos falacias clásicas, ¿no? La falacia naturalista por un lado y la falacia moralista por otro. Las personas más de derecha suelen cometer la primera y las personas más de izquierdas la segunda. La falacia naturalista se refiere al argumento de que si nuestra tendencia humana es X o que la mujer tiene ese mayor instinto maternal, ¿no? Pues debe ser ella la que tenga más responsabilidad en el cuidado de los niños, porque es, entre comillas, lo natural. Y esto es un error, evidentemente. Pero en el otro lado, ¿no? En la izquierda generalmente se peca más de la falacia moralista, que se refiere a que si consideramos que algo es moralmente bueno, como que haya un reparto igual o justo de las tareas de cuidado del bebé, ¿no? entre el padre y la madre, pues que eso debe ser lo natural. Y por tanto tienden a rechazar cualquier dato, cualquier estudio que parezca demostrar que la naturaleza o las preferencias de hombres y mujeres no son iguales, ¿vale? Y cualquier diferencia observable en cualquier ámbito la achacan exclusivamente a la socialización y eso también es un error. Entonces iría por aquí a nivel muy general, ¿vale? Quien quiera profundizar, pues además del libro de la tabla rasa que dije antes de Pinker, hay un autor muy interesante que es Steven Stuart Williams y en su libro El simio que entendió el universo explica todo esto muy bien. Creo que todavía no está en español, en inglés se titula The Ape Who Understood the Universe y pondré los enlaces también en las notas del episodio.
Y este libro de Steve Stuart Williams tiene un enfoque muy didáctico, muy ameno, pero es riguroso científicamente. Y de hecho sería quizás mi recomendación número 1 antes que el libro de Pinker, que es más denso, es más académico. Y este libro, como digo, el mono o el simio que entendió el universo, sería mi recomendación, aunque creo, insisto, que no está todavía en español. Y sé que he simplificado muchas cosas, ¿vale? Hablo en términos súper generales y uso la dicotomía izquierda-derecha cuando en realidad nuestro sesgo político se distribuye en un espectro, una distribución normal. Y curiosamente también tiene una lógica evolutiva. O sea, no es casualidad que en todas las culturas se presente este espectro ideológico, ¿no? Que haya personas más progresistas, personas más conservadoras, porque eso es bueno. O sea, las tribus donde existía esa lucha, entre comillas, entre la tradición y la novedad, sobrevivían más que las que eran mucho de un bando o de otro. Y esto se explica bastante bien en otro libro, ¿no? La mente de los justos, de Jonathan Haidt, también muy recomendable y que se sustenta de nuevo en esa psicología evolucionista. En definitiva, es un campo muy amplio que me parece útil, me parece interesante, con sus limitaciones, por supuesto, con sus miembros más charlatanes o menos rigurosos, como ocurre en cualquier disciplina, pero la base es científica, es una disciplina con aplicaciones prácticas y los argumentos que se usan comúnmente para atacarla nos dicen más de los sesgos de los críticos que de la disciplina en sí. Y como recomendación final podéis escuchar el podcast 373 que grabé con Val Muñoz de Bustillo, de Polímatas, donde hablamos un poco más de esto, ¿no? De genes versus cultura, mujeres versus hombres, que fue polémico un poco, como siempre son estos temas, pero creo que en general gustó mucho. Y antes de despedirme voy a leer una de las últimas newsletters que está ligeramente relacionada con este tema y os recuerdo que os podéis apuntar gratis a la lista en finesrevolucionario.com/lista. Y esa newsletter empezaba con una cita. Una rodilla dañada duele más que una rótula destrozada, porque esta última lesión supera el umbral crítico del dolor y desencadena así los procesos que lo atenúan. Daniel Gilbert. Paradójicamente, los dolores pequeños pueden dañar más nuestra calidad de vida que los dolores grandes. El motivo es doble. Primero, el cuerpo responde a los dolores graves, físicos y psicológicos con mecanismos de defensa que los mitigan. Y segundo, los dolores grandes nos motivan a buscar soluciones definitivas, mientras que con frecuencia toleramos los dolores pequeños. Si tu relación de pareja es muy tóxica, probablemente la romperás para buscar una mejor, pero si es simplemente insatisfactoria, es mucho más posible que permanezcas en ella. Si te detectan un problema importante de salud, harás todo lo posible para curarte, pero si simplemente tienes algunas molestias, como dolores articulares, sobrepeso o mala condición física, es menos probable que tomes medidas. El sufrimiento leve se perpetúa porque nunca llega a cruzar el umbral que nos forzaría a cambiar. Por eso, el malestar continuo puede ser peor que una crisis aguda, porque el malestar se cronifica mientras que la crisis nos obliga a tomar una acción rápida y definitiva. Las crisis actúan muchas veces como catalizadores del cambio. Como dicen, solo cambiamos cuando el dolor de seguir igual supera al dolor de cambiar. Y ahora sí me despido, no sin antes pediros que le habléis de este podcast a alguna persona a la que penséis que le pueda gustar o ayudar y que nos dejéis una evaluación en Spotify, iVoox o donde nos escuchéis. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.